Él está siendo admirado como lo haría Obed-Edom. Porque si es así, se tiene que ver. Se tiene que ver. Obed-Edom no andaba con una bandera allí. Tenemos el arca en casa. No, nada de eso. Era la bendición de Dios que era tan notoria que todo el mundo hablaba. El arca es la presencia de Dios que está bendiciendo esa familia. Oro que la presencia de Dios sea tan amada en tu casa, tan honrada, tan buscada, que salga por todos lados. Esta familia está siendo bendecida por la presencia de Dios. Que se diga, esta iglesia está viendo cosas tremendas por la presencia de Dios. Abra conmigo su Biblia, por favor, en primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 1. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento estaba en un arca de madera revestida de oro. Tenía 2 querubines sobre la tapa que con sus alas protegían esa tapa. Y dentro tenía una olla que contenía el maná, una muestra del maná. Tenía las tablas de la ley y tenía la vara de Aarón que reverdeció. Ese arca, que era un mueble aproximadamente de 1 metro, 1,20 m, por 70, 80 de alto, era cargado por los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían cargarla. Tenía alrededor 3 aros para que una madera de acacia revestida en oro la atravesara, y los sacerdotes, 4 sacerdotes, ponían esa madera sobre sus hombros y a un paso uniforme la llevaban cuando Israel iba a la guerra. El arca de Dios, tipo del Espíritu Santo, cuando llegaba al campamento, era victoria asegurada. Cuando el arca de Dios, la presencia de Dios, llegaba al campamento, dice la Biblia que era tal el grito de alegría y de victoria por la victoria que venía, que la tierra temblaba. Los enemigos sabían que Dios había llegado al campamento, oían el estruendo del pueblo y la tierra temblaba. Mis hermanos, la presencia de Dios ese arca era una señal de lo que tiene que ser la presencia de Dios para nosotros. Amén. Así que quiero mostrarte lo que la presencia de Dios causaba en el pueblo de Dios, pero lo que causó también cuando fue robada. En un momento los filisteos le roban el arca al pueblo de Dios, pensando que ese poder iba a funcionar con ellos. Y mire lo que aconteció. Primer libro de Samuel, capítulo 6. Dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Y ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios, del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Verso 7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis
que se vaya. Saltemos al verso 12, por favor, al 12. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los principales de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Amén. Cuando los filisteos roban el arca, ellos se alegraron. Pensaron: le quitamos al pueblo de Dios el poder para vencer, y ahora con el arca con nosotros seremos invencibles. Y lo primero que hacen es llevar el arca delante del templo donde estaba el dios de ellos, que se llamaba Dagón. Y dejan el arca en el templo, cierran el templo, y a la mañana siguiente, cuando van los sacerdotes filisteos a abrir el templo, encuentran al dios de ellos caído, como haciendo reverencia al arca de Dios. Les pareció tan extraño. ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo puede ser? Nunca había acontecido. Se cayó el Dios de ellos delante del arca. Así que lo ponen en pie otra vez, y a la noche vuelven a cerrar el templo, y a la mañana cuando lo abren, no solamente se había caído, sino que al caerse se le habían partido las manos y la cabeza. Degollado el dios Dagón. Y se dieron cuenta que no era casualidad, que Dios había comenzado a obrar para mal. Y dice la escritura que en esos 7 meses todos los filisteos se llenaron de tumores. Les empezaban a aparecer tumores en el cuerpo. Pero no solamente eso, que era espantoso, sino que vino una plaga de ratas y ratones. Yo no sé cuántos le impresiona esos bichos horribles. ¿A mí solo? Imagínense despertar y tener 200 ratas en la casa, abajo de la cama, en la cocina, saltando en la mesa, ¡ay, Dios mío! Yo salgo corriendo. Una plaga de ratas en todo el pueblo de los filisteos y tumores. Así que empiezan a preguntar a los sabios, a los consejeros de ellos, y le dijeron: es el arca. A nosotros no funciona. El arca es para el pueblo hebreo, no es para nosotros. Devuélvanla, pero paguen una ofrenda por la culpa de haberla quitado. Hicieron tumores de oro, ratones de oro, y llenaron un carro lleno de tumores de oro, ratas de oro, y la mandaron de vuelta al pueblo de Dios. El arca, la presencia de Dios, tipo del Espíritu Santo, no le funciona a los demás. A los únicos que le funciona la presencia de Dios es al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios sí le trae victorias y bendición. Vamos, denle ese aplauso a Él. Aleluya. Así que la ponen en un carro, llenan ese carro de oro como ofrenda para que se le vayan los tumores y las ratas, y las vacas solas, sin que nadie las guíe. Es más, hicieron algo increíble. Le quitaron los terneros a las vacas recién paridas y les dejaron los terneros, y las vacas solas abandonaron los terneros, algo imposible, y se fueron por el camino directamente al pueblo de Dios. Y los sacerdotes filisteos iban atrás, no lo podían creer, que 2 vacas sin raciocinio iban directamente, fueron caminando recto hacia adelante, dice la Biblia, y llegaron al pueblo de Dios. Cuando llegan, se alegran todos los que la vieron y mandan a dar aviso al rey: David, el arca ha sido devuelta. Así que dice la escritura que David viene a recibir el arca con alegría, con fiesta, con ofrenda, con alegría, con arpa, con música, y trae todo tipo de instrumentos para hacer alabanza a Dios. Y van llevando el arca con alegría. Recuperamos el arca, pero la pusieron sobre otro carro
Y el arca comienza en uno de esos caminos, comienza a tambalear, y uno llamado Pérez Usa pone la mano para que no caiga el arca y ¡pum!, cayó muerto. Así que la fiesta se detuvo, quedaron todos en silencio. Y David dijo: ¿qué pasó? Murió uno de los nuestros. Y había una casa allí cerca de uno del pueblo de Dios llamado Obed-edom. Y le dice: déjenla allí. Por orden mía, dejen el arca en la casa de él. Así que van los soldados y llevan el arca a la casa de Obed-edom geteo. Y le dice: el rey nos pidió que te dejemos el arca un tiempo, hasta que él vea qué va a hacer. Imagínense la sorpresa de ese hombre. Le golpean la puerta y le traen el arca. Así que el arca quedó en la casa de Obed-edom 3 meses. Y empieza el arca de Dios a bendecir a Obed-edom. Dice, mire, léalo conmigo, 2 de Samuel 6:11. Estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y mire lo que hizo el arca. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa, a toda la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Todo lo de Obed-edom fue bendecido porque el arca de Dios estaba en su casa. Tanto que llegó la noticia a David: ¿te acuerdas el arca? Sí, ¿qué pasó? No me digas que murió alguien más. No, está bendiciendo la casa de Obed-edom y todo lo que tiene por causa del arca. El arca de Dios tiene el poder de bendecir lo que toca, donde es bienvenida. Obed-edom, yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero me imagino que le preparó el mejor lugar en la casa. Yo me imagino que la admiró, que la honró, que pasó tiempo allí en la presencia de ese arca. Y como si fuera que fluía por el arca, la bendición comenzó a impregnar toda la casa de Obed-edom, la familia, los hijos, las finanzas, la salud, todo lo de Obed-edom fue bendecido. Y comenzó a prosperar y a prosperar. Fue tan visible la prosperidad que llegó a los oídos de David. Ese hombre donde dejamos el arca se está prosperando de maneras tremendas. Y David entendió que habían cargado el arca en un carro que no era así, que era con los sacerdotes. Y trae el arca a la casa y allí todo prospera. En la casa de David también. Mis hermanos, la presencia de Dios cuando es honrada, bendice, prospera. No solamente eso, la Biblia dice, quiero que me acompañe a Hebreos 9, que dentro del arca, lo que les dije al comienzo, 9:4 dice, en el arca en la que estaba una urna de oro que tenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esas 3 cosas estaban dentro del arca. Una olla, una urna que contenía maná fresco todavía. Era un recordatorio. Dios es el proveedor de su pueblo. Dios es el proveedor de su pueblo. Era un recordatorio. Mientras esté la presencia de Dios va a haber provisión. Mientras esté la presencia de Dios no va a faltar la bendición. Las tablas de la ley, los 10 mandamientos, las ordenanzas de Dios, pero también la vara de Aarón. En un momento donde estaban peleando casi por el control del pueblo, Dios tenía que elegir un sumo sacerdote y dijo: traigan todos los jefes de las tribus, de las 12 tribus, un príncipe y una vara seca. Así que trajeron las 12 varas de las 12 tribus y las pusieron delante del arca, aquí delante como si esto fuera el arca, las trajeron allí. Y al otro día a la mañana, la vara de Aarón reverdeció. Un palo seco
Al otro día tenía brotes y tenía hojitas y tenía flores. La vara reverdeció por el arca. Era una señal de que Dios estaba eligiendo a Aarón como el que iba a usar para dirigir como sumo sacerdote, pero también era una muestra de lo que hace la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios entra a una casa, a una familia, reverdece, las cosas florecen, las cosas comienzan a tener vida. Escuchamos un testimonio después de la reunión hoy, una familia muy grande que está viniendo nueva a la iglesia, y él con problemas gravísimos de salud, lo trajeron casi a la fuerza encima y así grandote, y lo pasaron acá a orar, y dice que cuando yo estaba orando, él ¡boom!, se fue al suelo y se levantó enojado. ¿Quién me tiró? ¿Quién me tiró? Y se reenojó, dice que estuvo toda la reunión enojado y volvió a la casa enojado. ¿Ustedes vieron? ¿Quién me tiró? ¿Quién me tiró? Y nadie. ¿Quién te va a tirar? Caíste. Y al otro día empezó a ver los síntomas de sanidad, donde entra la presencia del Señor. Aunque haya enfermedades, esa persona reverdecerá. ¡Aleluya! Un hombre fuerte, grandote, llorando, quebrantado, contando cómo la gloria de Dios ha tocado su vida. ¡Aleluya! La presencia de Dios da vida. A todo lo que toca da vida. Pero esta realidad la traigo hoy aquí a la reunión, porque hay un versículo para finalizar en Mateo 7. Dice: por los frutos se conoce el árbol. No puede el árbol bueno dar malos frutos, y el mal árbol dar buenos frutos. Por los frutos, diga conmigo, por los frutos. Por los frutos. Apocalipsis dice que podemos tener nombres de que vivimos, pero estar muertos. Podemos llamarnos avivamiento y en nuestras casas no haber búsqueda de Dios. Por los frutos se conoce el árbol. ¿De qué serviría llamarnos avivamiento y en nuestras casas no se busque a Dios? ¿De qué serviría tener un nombre de que vive y en nuestras casas estén secas espiritualmente? ¿De qué serviría no ver el fruto de la presencia de Dios en nuestras casas? Cuando Él está y es bienvenido y es amado. Yo quiero en el cielo conocer a Obed-Edom. Yo me imagino a ese hombre admirando, honrando el arca. ¿Por qué lo sabe, pastor? Porque cuando se llevaron el arca de la casa de él a Jerusalén, él se fue detrás del arca y se instaló en Jerusalén. Mire a qué punto la presencia de Dios impactó a Obed-Edom, que cuando se fue el arca de su casa dijo: acá, si el arca no está, yo me voy detrás del arca. Y sus hijos servían cerca del arca, porque él había transformado toda su vida. Por los frutos se conoce tu árbol. Por los frutos se conoce tu árbol. Yo quiero esta mañana que le honremos a Él, pero quiero que cada uno de nosotros, me vine con esa carga: Señor, estamos honrando tu presencia, porque yo me alegro de que Él haga cosas tremendas donde vamos, pero aquí, pero no solamente aquí, en tu casa, 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 en tu casa allá arriba, en tu casa, en tu casa, en tu casa. Él está siendo honrado, Él está siendo admirado como lo haría Obed-Edom. Porque si es así, se tiene que ver. Se tiene que ver. Obed-Edom no andaba con una bandera allí: tenemos el arca en casa. No, nada de eso. Era la bendición de Dios que era tan notoria que todo el mundo hablaba. El arca es la presencia de Dios que está bendiciendo esa familia. Oro
Que la presencia de Dios sea tan amada en tu casa, tan honrada, tan buscada, que salga por todos lados. Esta familia está siendo bendecida por la presencia de Dios. Que se diga, esta iglesia está viendo cosas tremendas por la presencia de Dios. Ponte en pie esta mañana. Ponte en pie. Vamos a decirle que lo amamos. Vamos a decirle que lo vamos a cuidar y buscar. Aleluya. Levanta tus manos y dile: Señor, quiero honrar tu presencia en nuestras casas. Quiero honrar tu presencia en casa. Vamos, dilo de manera personal. Quiero honrar tu presencia en casa, Señor, en casa. Oh Espíritu Santo, que nuestras casas sean como la de Obed-Edom, bendecidas por tu presencia, bendecidas por tu presencia, bendecidas por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale ese aplauso.